Hola, nosotros somos Juan José Pérez Gómez y quien les habla Helen Sastoque. Este es nuestro programa que hicimos para nuestro proyecto final de Introducción a la Computación Gráfica. Nuestro objetivo con el programa era crear un programa para el aprendizaje y el reconocimiento de banderas nacionales de diferentes partes del mundo. Y pues estos fueron los resultados. Voy a ejecutar el código. Aparece aquí en la consola unas instrucciones. Con el botón del medio aparecerá un menú desplegable en donde están estas opciones. En Aprende sobre las banderas aparecen los 18 países que dimos como opción. Entonces, por ejemplo, si selecciono Alemania, entonces se grafica la bandera de Alemania y me da aquí en la consola información acerca de Alemania. Lo mismo, por ejemplo, con Japón. Y bueno, de esta manera aparece para las demás banderas en el menú. Y luego en jugar a buscar las parejas, aparecen parejas de banderas aleatoriamente y ahora tengo que jugar a encontrarlas. Primero se muestran y ahora se tapan. Y me parece que gané y el tiempo que empleé aquí en la consola. Ahora para jugar a seleccionar la bandera, me parece que debo seleccionar la bandera de Costa de Marfil. Entonces, si escojo cualquiera y no está correcta, entonces me va a decir que está incorrecta y que esa fue la bandera de Alemania que debo seguir intentando. Y cuando escojo la correcta, me dice que acerté y que seleccione la bandera de Costa de Marfil, que era esta. Y puedo jugarlo por segunda vez. Entonces aquí acerté. Y puedo comprobar que las otras pues son las incorrectas. Por ejemplo, esta era la de Japón, esta era la de Costa de Marfil y esta era la de Tailandia. Y salir. También puedo jugar a la de buscar de parejas de nuevo, pero pues demora un poco al principio. Entonces, para la realización de nuestro programa, incluimos ciertas librerías. Entonces, está la librería IOStream, está el archivo encabezado glut.h, que es para el uso de las funciones de OpenGL, está el include string para pues, manejar strings. Tenemos este archivo encabezado ctime, que vamos a usar para manipular el tiempo de la computadora, ya que vamos a generar números aleatorios en diferentes casos del programa. Este archivo encabezado estándar de C++ y el archivo que va a ser este archivo bandera.h, que es el que contiene la clase que creamos, ya que el programa está hecho mediante programación orientada a objetos, y el using namespace std. Tenemos declaradas variables globales que se van a explicar durante el video. Tenemos acá estas variables que son para el tamaño de la ventana, ancho y alto, tipo const_dl_size. Tenemos vectores también que vamos a explicar ahorita durante el video para qué funcionan. Estos vectores que aparecen acá de x mínimo, y mínimo, x máximo, y máximo son los que contienen las coordenadas que vamos a establecer para nuestro primer juego, para los límites en donde se van a encontrar las banderas de nuestro primer juego, es decir, el de buscar las parejas. Y estos de x mínimo 2, y mínimo 2, x máximo 2 y y máximo 2 son las mismas coordenadas para las posiciones de nuestras banderas en el juego 2, que es el de seleccionar la bandera. Y aquí pues estas otras variables que también vamos a explicar durante el video, timet, que van a servir para medir el tiempo, y un objeto de nuestra clase que se llama bandera, que vamos a llamar p. Entonces, empezando por el main,
Primero llama esta función instrucciones. La función instrucciones lo que contiene es lo que aparece en consola al principio, que son como las opciones que va a tener el programa y la instrucción de que para que aparezcan estas opciones y seleccionarlas debo oprimir el botón del medio. Luego va a aparecer vamos a llamar a una función inicializar. Esta función inicializar lo que hace es que va a llamar a un método de la clase que se llama ingresar y lo que hace es que va a ingresar a una lista circular doblemente enlazada los datos de cada una de las banderas que nosotros establecimos en nuestro programa. Entonces aquí le está diciendo el nombre, el continente y el idioma y un número de identificación que le vamos a dar a cada una de las banderas. Entonces aquí estamos llenando nuestra lista. Luego aquí están pues la serie de instrucciones que ya hemos visto para pues, usar OpenGL para crear nuestra ventana, ubicarla en nuestro programa, ponerle el tamaño. Y aquí están las instrucciones para que podamos crear pues nuestros menús desplegables. Entonces aquí está esta variable opción que llama a este método OpenGL que va a corresponder a menú principal, que es una función que tenemos, y este es el que va a aparecer, que es el menú principal, en donde están las 4 opciones. Y en esta primera opción que tiene esta instrucción include add submenú, lo que hacemos es decirle, bueno, el menú desplegable que va a ser como el submenú de este aprende sobre las banderas, va a estar dado con esta variable OP, que es la que está acá, que OP va a ser igual a la creación de este menú, que va a obedecer también a una función que tenemos menú info, y que lo que hace es dar estas opciones que ya vimos en la ejecución del programa, que son los diferentes países, para la sección informativa, que ya fue esta. Y las otras 3 opciones que son para jugar a buscar las parejas, jugar a seleccionar la bandera y salir. Entonces, bueno, vamos a ir a menú info. En menú info lo que va a hacer es que va a graficar la bandera correspondiente a la opción que eligió el usuario. Y en este caso no estamos utilizando un switch case, ya que como nuestras banderas tienen una identificación que fue la que ya mostré que está en la lista, y como están acá organizadas también en el orden que establecimos en nuestra lista, entonces simplemente mandándole OP podemos llamar a un método que utiliza esa identificación y que reconoce mediante esa identificación cuál es la bandera correspondiente que queremos graficar. Entonces simplemente le mandemos SOP, llamamos a este método graficar que vamos a explicar ahorita y entonces él va a graficar la bandera seleccionada y buscar y mostrar info, que también es un método que vamos a explicar ahorita, que muestra la información de cada país. Luego en menú principal lo que tenemos es ya un switch case. En el selector de caso switch, pues va a realizar el juego 1 o el juego 2 dependiendo de lo que se seleccionó en el menú desplegable. Pues en el caso 2 va a ejecutar el juego 1, que es el de encontrar parejas. Entonces lo primero que hace es limpiar la pantalla de OpenGL y también limpiar la consola. Luego va a llamar instrucciones juego a la función instrucciones juego, que lo que hace es mostrar las instrucciones del juego 1, que es básicamente seleccionar la primera bandera con el botón izquierdo y la segunda con el botón derecho para encontrar las parejas. Luego llama a la función inicializar parejas. Tenemos que tener en cuenta algo. Nosotros consideramos unas posiciones en pantalla en donde se van a graficar las banderas. Tenemos 12 posiciones. En los vectores subglobales que mostramos al inicio, son vectores de tamaño 12 porque esos vectores pues tienen las coordenadas de x mínimo, x máximo, y mínimo, y máximo de estos cuadros en donde se van a graficar. Y pues como son vectores de tamaño 12, nosotros vamos a tener en cuenta esa posición de los vectores para saber pues la posición de las banderas como vemos en esta imagen, digamos. En la posición 0 del vector pues están las coordenadas para a este cuadro que dice pues igual a 0 y así sucesivamente. Bueno, entonces teniendo en cuenta eso, nosotros tenemos un vector llamado ident random que también es de tamaño 12. Lo que tenemos que ponerle a ese vector van a ser identificadores de banderas, o sea, los números de identificación de banderas. Como nosotros necesitamos que se grafiquen parejas, tenemos que generar una identificación de bandera aleatoria. Pero esa identificación se tiene que guardar en 2 posiciones del vector.
esas dos posiciones también tienen que ser aleatorias. Pero entonces, bueno, se tiene que tener en cuenta que el identificador que se genera aleatoriamente no puede ser pareja que ya esté, y las dos posiciones no pueden ser repetidas ni pueden tener un identificador adentro. Teniendo en cuenta esto, primero mostramos un mensaje de cargando, por lo que esta función tiene que hacer muchos cálculos con ciclos y con números aleatorios hasta que encuentre los números correctos, o sea, números que no se repitan. Pues se demora un poco, como ya se ve en la ejecución. Entonces, para indicar al usuario eso, pues tenemos ese mensaje. Tenemos unas variables que vamos a usar. Numband es para guardar el dato aleatorio de la bandera, bueno, del identificador. Num2 y num3 es para guardar las posiciones aleatorias. Comprobar es un vector de tamaño 6 que nos va a servir para comprobar si esa bandera ya está, bueno, ya se encontró antes o ya se generó antes ese número de identificación, para que no se repitan. Y pues un contador. Y una variable veri, que es para, pues también para verificar que no se repitan la identificación que se genera con una pareja de banderas generada anteriormente. Listo, entonces iniciamos con un for que va de 0 a 6, porque tenemos 6 parejas, entonces necesitamos que se repita esto 6 veces. Y ahí hay un do while. Entonces, hay un do while porque, bueno, tenemos lo primero es que generamos un número aleatorio entre 1 y 18, porque es la cantidad de banderas que tenemos, y pues se lo pasamos en un while. Se genera el número aleatorio. Después, con un for que va de 0 a 6, se comprueba si ese número ya se había elegido antes. Y pues este do while se va a repetir hasta que salga un número diferente que no se haya elegido antes, un número aleatorio diferente. Y listo, cuando nos sale el do while, entonces, bueno, a comprobar en el contador lo va a hacer igual a ese número de bandera, porque pues con el vector comprobar es que nosotros verificamos que esta identificación no se repite. Bueno, y el contador también aumenta. Después tenemos que calcular, o sea, una vez ya tenemos el identificador de bandera que vamos a guardar en dos posiciones, necesitamos esas dos posiciones aleatorias, entonces necesitamos otros dos ciclos do while. El primero, para la primera posición, pues se genera el número aleatorio y ese do while se va a repetir, mientras que en el vector idenRandom en esa posición aleatoria no hay un cero, porque cuando no hay un cero en esa posición significa que ya hay un identificador ahí, o sea que ya está ocupada esa posición, ya no podemos usar esa posición, por lo que se va a repetir hasta que salga una posición que no esté ocupada. Y en el segundo do while, pues es para la segunda posición, y pues en ese se va a repetir mientras que la posición 1, o bueno, num 2 y num 3 sean iguales, porque las dos posiciones no pueden ser la misma. Y tampoco en la posición 2, o bueno, que llamamos num 3, tampoco puede estar ocupada, igual que la anterior. Entonces, una vez ya se salieron de todos esos ciclos, ya tenemos el identificador, que lo llamamos numband, y las dos posiciones que llamamos num2 y num3. Y simplemente a idenRandom al vector en esas dos posiciones lo hacemos igual a numband, que es el identificador. Y pues se dice que gracias por la espera, porque pues ya terminó de calcular todo eso. Entonces ya tenemos ese vector inicializado y ordenado aleatoriamente. Ahora llamamos al método graficar todas con el objeto B. Bueno, entonces pasemos a explicar el archivo .h, que básicamente es donde declaramos nuestra clase bandera. Aquí pues tenemos la clase bandera, que tiene como atributos privados unos datos string, país, continente, idioma, y un atributo entero que es ID, que es para el identificador de la bandera. Y pues tenemos unos apuntadores de tipo bandera que nos servirán para la lista circular doblemente enlazada, en donde hablamos de las banderas. Y tenemos pues los métodos públicos que ya explicaré. Entonces, pasando a bandera.cpp, en donde definimos esos métodos. El primer método es el método pixel, que pues ya lo hemos visto a lo largo de este semestre, que pues es básicamente para graficar un píxel en pantalla. El siguiente es el método ingresar, que pues es el método para ingresarle un nuevo nodo a la lista circular doblemente enlazada. Pues tampoco nos detendremos a explicarlo mucho porque pues lo vimos en el semestre pasado, pero pues básicamente lo que hace es crear un nuevo nodo y organizar los enlaces para ingresarlo a la lista. La siguiente es busBand, es un método tipo string que retorna el nombre del país de una bandera, dependiendo de un identificador que se le envía a esta función. Entonces, lo que hace es recorrer toda la lista y va comparando el identificador de bandera de cada nodo con el identificador que se le envía a la función. Cuando esos sean iguales, o sea, cuando encuentre la bandera que se está buscando,
va a retornar el nombre del país. La función buscar y mostrar info, pues es lo mismo, solo, o sea, recorre la lista buscando el identificador específico que se le envía y cuando lo encuentra, pues en vez de retornar algo, aquí lo que hace es mostrar la información de ese nodo, bueno, que es de esa bandera. Bueno, también tenemos pinta línea de DDA, que es el algoritmo método para dibujar líneas con el algoritmo de DDA, que ya lo hemos visto en códigos anteriores, entonces no nos detendremos a explicarlo. Y el método círculo para graficar circunferencias por el algoritmo de Breslin. Vamos a explicar estos dos métodos, graficar y graficar todas. El método graficar es para graficar cada bandera específica. Entonces, este método graficar recibe un band que va a ser como cada caso en el que vamos a graficar pues cierta bandera de cierto país, que va a ser como ese número que las identifica, un X mínimo, Y mínimo, X máximo, Y máximo, que también recibe, que son los límites y donde se van a graficar pues cada una de esas banderas. Entonces aquí tenemos unas variables locales que nos servirán porque pues aquí el radio es porque hay algunas banderas que tienen círculo. Vamos a declarar unas variables que van a ser de X y de Y, que básicamente es el tamaño, el ancho de la bandera en DX y el alto de la bandera, que va a ser en X, X máximo menos X mínimo y Y máximo menos Y mínimo. Entonces básicamente es, si viéramos por ejemplo esta bandera, pues entonces el de Y va a ser pues el tamaño de acá vertical de la bandera y de X el tamaño horizontal. Y va a haber unas variables que son unos espaciados. Entonces respecto a ese identificador que recibe la función, entonces va a empezar un switch case. Entonces la primera bandera, que es la que corresponde al case 1, es la de Alemania. Voy a explicar tres banderas diferentes porque pues en todas se hace básicamente las mismas deducciones, pero para explicar cómo fue que hicimos el proceso para graficarlas. Entonces, en la Alemania, que voy a mostrarla, vemos que es una bandera que tiene tres franjas distintas y estas franjas son horizontales. Entonces, para lograr hacer estas tres franjas horizontales, lo que tenemos es que repartir este tamaño vertical de la bandera, por ejemplo, utilizando este ejemplo, pues en tres. Y entonces, por eso hacemos de Y, o el espaciado va a corresponder a ese tamaño vertical dividido en tres. Entonces, para graficar la primera franja, lo que vamos a hacer es que va a haber un for que va a empezar en Y mínimo y va a terminar en Y mínimo más espaciado, porque Y mínimo es este y va a terminar en Y mínimo más espaciado, que es este, porque ya sabemos que espaciado es de Y dividido en 3. Entonces, cuando hace eso, va a llamar a pintalínea de DA, que es para graficar pues las rectas, y le va a mandar X mínimo J, X máximo J, ya que pues X mínimo y X máximo no cambian, pero Y sí está aumentando. Y pues va a enviarle el RGB, que pues en este caso como era una franja negra, pues es 000. Para la franja roja, entonces lo que va a hacer es que va a empezar desde Y mínimo más espaciado, que es de en donde terminó la franja negra, hasta Y mínimo más 2 por el espaciado, que va a ser acá, porque es dos veces ese espaciado que definimos como de Y dividido en 3. Y entonces va a hacer lo mismo que en el anterior, llamar a pintalínea de DA, le manda X mínimo J, X máximo J, y entonces va a mandarle estos colores que son los correspondientes al color rojo. Y lo mismo con la franja amarilla, que va a ser desde Y mínimo más 2 por espaciado, que es en donde termina la franja roja, hasta Y máximo, que va a ser este. Entonces también podríamos ver cómo graficamos la bandera de chat. Y en este caso ya muestro cómo es la bandera de chat. La bandera de chat también es una bandera que tiene tres diferentes franjas, pero en este caso no están divididas horizontalmente, sino que están divididas verticalmente. Entonces, a quien vamos a tener que dividir va a ser este tamaño del ancho, o bueno, el tamaño en X, en DX, de la bandera. Entonces lo tenemos que dividir en 3. Y a ese le asignamos a este, que está acá. Y para empezar a graficar, pues digamos, la franja azul, se hace la misma deducción que hicimos con la anterior. Entonces, en este caso, empezaría desde X mínimo y va a terminar en X mínimo más espaciado. Y entonces va a llamar a pintalínea de DA, le manda pues los límites
que en este caso, quien está aumentando, por ejemplo, para graficar las líneas de esta franja, pues está haciendo X y Y se está manteniendo igual, pues Y sigue siendo Y mínimo y Y máximo. Y entonces le manda pues los colores correspondientes a ese tipo de azul. Mismo con la franja amarilla, que va a ser entonces desde X mínimo más espaciado hasta X mínimo por 2 más espaciado. Llama pinta línea, le manda los colores, límites donde va a graficar esas rectas y lo mismo con la franja roja. Y por último voy a explicar cómo hicimos la bandera de Japón, que contiene un círculo, ya la muestro. La bandera de Japón es pues básicamente un rectángulo blanco con un círculo rojo en el centro. Entonces, para graficar pues todo el rectángulo, lo que se hace simplemente es hacer un for que vaya de Y mínimo a Y máximo y que llame a pintalínea y pues que lo grafique todas esas líneas de color blanco. Por eso el 1, 1, 1. Y para el círculo rojo, entonces lo que hacemos es que esa variable radio la hacemos igual a, en este caso, 0.3 por dy. ¿Por qué? Porque pues nosotros para esta bandera pues tuvimos que consultar en internet cuánto era que medía el círculo. En este caso el círculo está midiendo 3/5 de este tamaño en dy. Y pues bueno, aquí es este es el diámetro, pero porque necesitamos el radio, entonces va a ser este 3/5 dividido en 2, o sea 0.3 por dy. Y entonces va a haber un for en que va desde el tamaño del radio, o sea, va a empezar a hacer círculos, como se nota ahorita que se graficó, más grandes, o sea, desde el más grande hasta que llene todo ese círculo grande. Y para ello, entonces, empieza desde radio y va hasta que ese radio sea mayor a 0, porque en el momento en el que es menor a 0, quiere decir que pues ya llegó al punto C, al punto más chiquitico del círculo. Y entonces llama círculo, que es el método que tenemos por Bresenham, al que le estamos mandando punto en X central del círculo en X y Y, el radio y el RGB. Le estamos mandando X mínimo más de X dividido 2, ya que pues o sea, tenemos que graficarlo en la pura mitad porque en este caso el círculo está en el centro. Entonces va a ser X mínimo más de X dividido 2 para que dé esta coordenada en el centro de todo este cuadrito. Y lo mismo para el Y, que va a ser Y mínimo más de Y dividido 2. Y aquí están los colores. Y así es como hicimos para cada uno de los casos, graficar cada una de las banderas. Y tenemos este otro método que es graficar todas, que recibe, bueno, vamos a tener este vector, recibe un vector 12, que es en donde van a estar los identificadores de las banderas, los X mínimo, Y mínimo, X máximo y Y máximo. Entonces va a tener un for que va a llamar a graficar, que fue la anterior que ya expliqué. Le va a mandar un identificador, por eso acá graficar recibe el identificador, que es el que va a responder al switch case. El X mínimo, Y mínimo, X máximo y Y máximo. Y acá en graficar se me olvidó explicar que en el caso de que no sea ninguna de las 18 banderas, va a tener un default en donde le dice que él va a graficar básicamente pues ese cuadrito en esos límites lo va a graficar de blanco. Entonces en el caso de que no sea ninguna de las 18 banderas, pues va a ser blanquito el cuadro. Y eso sería todo con nuestro archivo .cpp y podemos pasar al main.cpp de nuevo y seguir con nuestro caso. Entonces, volviendo a donde nos habíamos quedado, que es en b.graficar todas, o sea, a través del objeto b, llamamos a la función graficar todas, enviándole el vector iden_random, que para este punto ya se ordenó aleatoriamente con todos los identificadores de las parejas, y pues también los vectores de los mínimos y máximos. Y también algo que no hemos explicado es tenemos una variable eh, que básicamente esa variable la usamos porque, bueno, nosotros tenemos unas coordenadas estándar que declaramos como en X mínimo y eso, que pues las pusimos para que estuvieran ordenados. Pero a la hora de ejecutarlo, estas coordenadas quedan demasiado grandes en la pantalla. Entonces, lo que hicimos para no tener que cambiarlas todas fue crear una variable que básicamente nos va a ayudar a escalar o disminuir pues el tamaño de la ventana y las coordenadas, pues dependiendo del valor. Como nosotros le pusimos un valor 0.7, lo que va a hacer es que pues va a disminuir el tamaño. Entonces por eso
pues cuando vayamos a graficar con coordenadas, lo que hacemos es multiplicar esas coordenadas por esa variable e. Bueno, y en graficar todas le enviamos e como parámetro porque allá se multiplicaron esas coordenadas por la e. Ahí está. Bueno, entonces se grafican todas las banderas para que pues el usuario tenga una pista de dónde están, y luego se limpia la pantalla y se llama otra vez a graficar todas, pero esta vez se le manda un vector vacío. Este vector vacío pues está lleno de ceros, y como ya explicó mi compañera, pues nosotros no tenemos una bandera cero. Entonces, cuando se le envía a graficar todas el vector vacío, pues a la función, al método graficar van a llegar puros identificadores cero con todas las coordenadas, con todas las posiciones. Entonces, en todos los cuadros se va a graficar un cuadro blanco porque va a ir al default del switch case de graficar. Y bueno, reiniciamos unas variables y unos vectores que usamos en la función ratón 1, que ya explicaré, que pues la primera, que es con tiempo y instante inicial, son para poderle mostrar al usuario cuánto tiempo se demora en encontrar todas las parejas. El contador de parejas, pues es para saber cuándo el usuario ya ganó, porque pues tenemos 6 parejas, este contador va a ir aumentando cada vez que encuentre una pareja, y bueno, ya mostraremos. Y también tenemos un vector AUXVerif que pues nos va a servir también para guardar el identificador de las banderas que ya se ha encontrado, cuando ya se ha encontrado la pareja, para poder saber pues cuando ya se ha encontrado, y que así el usuario no pueda volver a seleccionarla. Entonces pues reiniciamos todo eso haciéndolo igual a 0 para que no haya problemas si se vuelve a ejecutar pues esta opción. Y ya llamamos a la función ratón 1, que pues la función ratón 1 pues nos va a servir para este juego. Entonces, lo primero que hacemos es, bueno, aquí tenemos unas variables click 1 y click 2 que para lo que sirven es para darle un orden específico en el que se presione. Pues me refiero a que el usuario solo va a poder presionar en el orden primero el botón izquierdo para la primera bandera y luego el botón derecho. Y pues esto gracias a estas variables, porque pues clic 1 nos va a decir cuando es falso, significa que no se ha presionado el primero. Y pues cuando clic 1 sea verdadero, significa que ya se presionó. Bueno, entonces la primera condición es que clic 1 sea falso. Luego clic 2 se hace falso también. Y pues ya le pregunta si se presiona el botón izquierdo. En ese caso, se hace posi1 igual a evaluar punto. Bueno, entonces la función evaluar punto lo que hace es simplemente, pues como mostramos en la imagen en donde mostramos los cuadros, nosotros tenemos unas posiciones específicas para cada cuadro en la pantalla. Entonces necesitamos saber esas coordenadas que el usuario presionó, a qué posición pertenecen. Para eso es esta función. Entonces, tenemos una variable p que inicia en -1, y pues tenemos un for que va de 0 a 12, y pues adentro hay un if para saber si esas coordenadas están dentro del área de alguna de las posiciones. Pues va a comprobar todas las posiciones por el for. Y pues en caso de que sí, pues va a ser esa p igual a esa posición y nos va a retornar esa p. O sea, esta función nos va a retornar la posición que nosotros debemos tener en cuenta, bueno, que el usuario presionó, pues para tenerla en cuenta para saber cuál de todas es. En el caso en el que el usuario presione una parte de la pantalla que no sea uno de los cuadros, pues no va a entrar a este if, o sea que nunca va a ser p igual a i, ¿sí? Entonces p va a ser igual a -1, entonces y retorna ese mismo -1. Por lo que cuando p sea -1 o cuando esa posición sea -1, sabemos que es porque el usuario presionó un punto que no era uno de los cuadros permitidos. Entonces, posi1 pues es la posición que el usuario presionó del primer punto. Listo. Ahora tenemos un if. En este if se evalúa, bueno, la condición es que posi1 sea diferente de -1, que eso pues quiere decir que sea un número válido. También que AUXVerif en posición 1 sea igual a 0. En AUXVerif se van a ir guardando en las diferentes posiciones los identificadores de las parejas que se van encontrando. Entonces, si en esa posición hay un número que no es 0, significa que ya se encontró.
entonces pues no haría esto. Por eso es una condición. Y también que conta parejas sea menor a 6, porque si conta parejas es 6, significa que ya ganó el juego, entonces no va a tener que presionar más. Listo. Entonces ya dentro de ese if se llama graficar por medio del objeto y se le envía ident random en la posición posi1. Ident random pues es el vector que contiene todos los identificadores ya ordenados aleatoriamente y posi1 pues es la posición que el usuario eligió. Y pues como ya tenemos cuál es esa posición, entonces simplemente llamamos a graficar enviándole ese identificador y esas coordenadas en esa posición. Y así se grafica la bandera de que el usuario escogió, bueno, que el usuario presionó. Luego se va a guardar el nombre de esa bandera en una variable nombre, pues llamando a la función busBand y enviándole el identificador también en esa posición. Y pues se muestra el nombre y ya. Y luego clic 1 igual a verdadero porque ya se presionó, bueno, ya se tuvo el primer punto. Luego el otro if es, bueno, es si clic 2 es falso y clic 1 es verdadero, o sea que se va a presionar el segundo punto. Y se pregunta pues si se presionó el botón derecho, porque para el segundo punto es el botón derecho. Y lo mismo, ahora tenemos posi2 igual a evaluar punto que pues retorna la posición que el usuario escogió para el segundo punto. Aquí pues el siguiente if, pues también evalúa que posi2 sea un cuadro, sea uno de los cuadros, que no haya hundido en otra parte. También evalúa que posi2 no sea igual a posi1 porque pues el usuario podría pasar que presione la misma bandera con derecho y izquierdo, pero pues eso no puede tomarlo como correcto. Y pues lo mismo que cuanta pareja sea menor a 6 para que pues sea cuando todavía no ha ganado el juego. Y que en AUXVerif en esa posición sea 0, pues que no se haya encontrado la pareja todavía. Entonces lo mismo, se grafica en esa, pues todo lo de esa posición, pues se llama a graficar enviándole el identificador en la posición y las coordenadas. Se guarda el nombre también, se muestra y bueno. Después ya se evalúa si ambos identificadores son iguales, porque si son iguales significa que sí encontró una pareja. En el caso en que sí, entonces se aumenta el contador de parejas y pues se guarda el nombre de la pareja encontrada para mostrarlo. Se muestra la cantidad de parejas encontradas y también en AUXVerif en ambas posiciones pues se pone un 1 pues para saber que ya en esas posiciones se encontrará pareja. En el caso en el que no, pues significa que pues no era una pareja correcta, pero pues también tenemos otro if que es que posi 1 sea diferente de -1 porque pues tiene que ser unas coordenadas válidas. Eh, entonces, en ese caso, pues mostraría pareja incorrecta y simplemente taparía las dos banderas, de nuevo llamando a graficar, pero en este caso le enviamos 0 como identificador, pues porque necesitamos taparlas. Al enviarle 0, pues iría al default y pues graficaría un cuadro blanco en esas posiciones. Y listo, clic 1 igual a falso para repetir el ciclo. Y al final se evalúa si conta parejas es igual a 6, porque si es igual a 6 significa que ya ganó el juego. Y pues si ya ganó, simplemente le muestra ganaste. Aquí, bueno, en la función menú, antes de iniciar pues esta función ratón, había una variable que se llama instante inicial igual a time 0. Time 0 es pues una función de la librería ctime que básicamente nos sirve para guardar el tiempo del computador en ese momento que se llama. Entonces, como antes de iniciar, digamos, el juego, tenemos instante inicial, ya lo tenemos. Aquí cuando ya ganó, guardamos el instante final para poder restarlos, o sea, instante final menos instante inicial nos va a dar el tiempo transcurrido. Pero entonces eso lo tenemos en un vector debido a que pues la función ratón se vuelve a hacer cada vez que el usuario presione. Entonces, si el usuario gana y luego vuelve a presionar, pues podría pasar que ese tiempo se altere. Entonces lo que hacemos simplemente es guardar esos tiempos después de que ganó en un vector
para que siempre el tiempo empleado sea el vector en la primera posición, o sea, que sea el tiempo final calculado la primera vez menos el instante final, el instante inicial. Y listo. Así se mostraría el tiempo y ya terminaría el juego. Bueno, entonces aquí en el caso 3, que es cuando selecciona el juego de seleccionar la bandera correcta, entonces se va a limpiar la ventana y se va a limpiar la consola. Luego va a llamar a instrucciones juego 2. Instrucciones juego 2, pues sí, contiene las instrucciones que son básicamente que él le va a mostrar el nombre de una bandera de 4 que se van a graficar como ya vimos en la ejecución, y él tiene que escoger con el botón izquierdo la bandera correcta respecto al nombre que se le va a dar. Entonces, luego de llamar a instrucciones juego 2, llama a juego 2 random. Entonces, en juego 2 random vamos a primero llamar a una función vaciar vector 2, que lo que hace es que vacía el vector ident2 random, que va a ser el que va a tener las identificaciones de las banderas que vamos a generar aleatoriamente. Pero pues lo vamos a vaciar para que siempre que el usuario quiera volver a repetir el juego, pues lo pueda hacer y que estén pues esos identificadores vacíos y haya nuevos números aleatorios. Entonces, luego de eso se declaran estas variables locales en donde pues n1 va a contener esos números aleatorios que vamos a generar. aux y aux2 nos van a servir para, pues es que al principio intentamos hacerlo con ident2 random, pero no funcionaba, entonces básicamente van a ser vectores que al final se van a terminar igualando a ident2 random y que pues van a contener estos identificadores aleatorios. Y una variable tipo booleano, verif, y que va a empezar siendo falsa. Entonces aquí vamos a tener un for que va a ir de 0 a 4, ya que las banderas, el número de banderas que graficamos en este juego, como ya vimos en la ejecución, son 4. O sea, aquí son 4 banderas las que se van a graficar. Y entonces en el do while lo que va a hacer es que lo va a hacer mientras que verif sea igual a true, ya que verif se va a hacer igual a true cuando vaya a encontrar que aux2 en k es este for que también va de 0 a 4, sea igual a n-band, ya que de esta forma comprueba que no esté dentro del vector un número aleatorio que ya se haya generado anteriormente, o sea, que no se repita durante el vector. Esto porque cuando acá después del do while hace que aux en i sea igual a ese número aleatorio que se generó, luego aux2 en i sea igual a aux en i. Entonces, básicamente, pues la primera vez va a transcurrir esto normalmente porque no va a haber nada en el vector. Pero toca asegurarnos de que mientras van apareciendo y va llenándose ese vector de esos números, de esas identificaciones, pues no vaya a haber el mismo en las anteriores posiciones del vector. Entonces, en el caso de que sí sean iguales, lo que va a hacer es romper este for con este break y hacer a verif igual a true para que se vuelva a hacer el do while. Entonces, en el caso de que en el else quiere decir que no fueron iguales y que va a ser a verif igual a falso. Entonces va a salir del do while. Ya. Ahora, entonces llama a una función que se llama igualar vectores y le manda aux, ya que como expliqué, lo que necesitamos es que aux tenga, que ya tiene los identificadores aleatorios, pues vaya a guardarse en ident2 random. Entonces aquí lo hace, pues con un for recorriéndolo y guardando cada una de sus posiciones en las posiciones del otro vector. Y entonces, listo, ya lo que se hace es generar una posición aleatoria que va a ser la posición que se le va a preguntar al usuario en la pantalla de la que debe elegir la bandera. Entonces, después de llamar a juego 2 random, lo que hacemos aquí es graficar las 4 banderas. Lo hacemos mediante este for de 0 a 4 que va a llamar al método graficar y que va a mandarle estos identificadores que ya están en ident2 random y pues el x mínimo 2, que ya son los que tienen estos límites en donde vamos a graficar las banderas, por ya por la razón que hemos explicado. Vamos a guardar en name el nombre de la bandera que va a retornar el método buscPath, que es el nombre de ident2 random en posi2 random, o sea, el nombre de la bandera cuya posición
tiene que encontrar el usuario dentro de la ventana. Y ahí es cuando le va a decir, bueno, entonces selecciona la bandera del nombre que ya guardamos en name. Y entonces va a llamar al ratón 2 mediante glute mouse func. En ratón 2, como en este caso él solamente tiene que seleccionarlo con el botón izquierdo, la que cree que es correcta, entonces va a asegurarse que oprime el botón izquierdo del mouse. Y en ese caso, entonces, va a hacer un for de 0 a 4, que lo que hace es evaluar que donde él presionó haya una bandera. Por eso, entonces, considera si esa coordenada XY de la ventana que presionó está dentro de cualquiera de los límites de estos vectores, en donde pues tenemos los límites de donde van a estar posicionadas las banderas. En ese caso, entonces, hace a posi 3 y que va a ser pues la posición de la bandera que el usuario pues seleccionó la pantalla. Y hace a una variable booleana que declaramos acá, la va a ser true. Esto porque en el caso de que sea true, quiere decir que seleccionó una posición válida, y entonces en el caso de que haya seleccionado esa posición válida, entonces va a primero asignarle a nombre el nombre que está retornando el país correspondiente a POSI3, que es la posición de la ventana que el usuario oprimió. Entonces ahí le va a asignar eso al nombre. Luego va a decir si POSI3 es igual a POSI2 random, porque recordemos que POSI2 random es esta posición que queremos que el usuario seleccione en pantalla, o sea, la posición de la bandera que se le dijo que seleccionara en pantalla. Entonces, en caso de que sea igual, quiere decir que él seleccionó la bandera correcta, entonces le va a salir que acertó, seleccionó la bandera de nombre, que nombre tiene pues la bandera que él presionó, y entonces ya le parece que volver a jugar, pues necesita oprimir el botón intermedio y seleccionar la opción con el mouse. Y en el caso de que sea else, quiere decir que él no seleccionó la bandera correcta, no la que le indicamos que debía seleccionar, entonces le va a salir que incorrecto, que seleccionó la bandera de tal de nombre, que ya sabemos qué es, y sigue intentando. Y listo. Entonces, con eso ya termina este caso 3, ya termina el juego 2, y en caso 4 simplemente salir del programa, entonces llama a este comando exit 0 que hace que salga del programa. Y listo, eso fue todo.